Muy bien, chicos, estoy grabando. Permíteme ocultar la pantalla de errores flotantes. Muy bien. La clase 7 empezamos retomando lo que son las energías relativistas. Recordemos que en la clase pasada pues terminamos de ver lo que es el momento relativista y a partir de eso retomamos precisamente estos conceptos para ver lo que sería energía en reposo, por ejemplo. Que es precisamente esta, ¿no? Recordemos que la energía en reposo, incluso aquí la tengo, la energía en reposo es igual a la masa de la partícula o de el objeto que se esté tomando en cuenta por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esta es como la más famosa de las ecuaciones de la física, la dedujo Albert Einstein. Y bueno, precisamente con eso podemos tener una relación entre el momento de la partícula, en este caso, o de cualquier cuerpo, con su energía cinética y su energía en reposo, ¿no? Que precisamente la energía en reposo, retomando la sexta, ¿no? Esto lo vimos en una deducción un poco más clara con el doctor. Y bueno, a partir de eso podemos justamente tomar la relación entre la energía y el momento, ¿no? A partir de esta ecuación que se deriva precisamente de esta. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto, chicos? Es de los últimos temas que vimos de relatividad especial. ¿Alguna duda? Bien. Buenos días, Leonardo. Días, tardes, estoy un poquito. Bueno, después vimos rápidamente lo que serían las energías de enlace. Recordemos que dos partículas pueden estar enlazadas entre sí, pero precisamente la diferencia entre sus masas, digamos, por ejemplo, masas atómicas y entre las masas atómicas y una masa total de la agrupación que estemos estudiando, pues va a tener de diferencia precisamente esta energía de enlace, ¿no? Esta energía que está enlazando ambas partes, ¿vale? Bueno, eso rápidamente lo retomo. Vimos incluso con el doctor un ejercicio de por ahí en algunas particulitas, comparar la masa total de una molécula con las partículas y determinar a partir de ahí cuál sería la energía de enlace entre las partículas. ¿Alguna duda con eso, chicos? Muy bien, continuaré. En la clase 8 empezamos con el descubrimiento de rayos X, del electrón. Recordemos que fue una casualidad al principio. Incluso el doctor mencionaba que se hicieron las primeras radiografías a la mano de la esposa el investigador que ahora mismo no recuerdo el nombre, que metió los rayos X. Y bueno, a partir de eso empezaron como a surgir estudios de la física cuántica y no tanto de la física clásica, ¿no? O sea, bueno, se continuó con el estudio de la física clásica, no que no se malinterprete, pero empezó también a derivarse el estudio de la física moderna, por así decirlo. Y bueno, también pudimos ver la terminación de la carga del electrón. Recordemos que incluso hubo por ahí un ejercicio en el que pues se tomaba un histograma, ¿no? Y podíamos a partir de ahí determinar cómo podría deducirse o obtenerse la carga del electrón, digamos, desde una práctica, ¿no? Y bueno, después, bueno, esto digamos que lo mencionamos, pero no vivimos nada como a profundidad el estudio de todo esto. Probablemente, digo, perdón, no probablemente, más tarde se va a ver un poco más detalladamente precisamente el caso de los rayos X, pero bueno, por ahora no lo vamos a tocar, ¿vale? Después empezamos a ver las series de Balmer, que recordemos que son ciertas franjas que dependen de cuál elemento o qué estructura estemos estudiando. Y bueno, van a ser, digamos, dependiendo este elemento, las franjas que podremos observar al excitar. Entonces, bueno, recordemos que Balmer determinó su serie a partir de, digamos, estar un poquito prueba y error en las matemáticas y encontró precisamente esta expresión que se apega muy bien a la realidad. Pero más tarde, Rydberg dedujo esta ecuación que generalizaba precisamente la ecuación de Balmer, donde, bueno, tomó la constante de Rydberg, que es precisamente esta, 1.0967 por 10 a la 7. Y bueno, a partir de esto podemos encontrar diferentes series, ¿no? La serie de Balmer, la serie de Lyman, la serie de Bashken, la serie de Brackett, la serie de Puntz, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, todas estas dependen de qué tan energética va a ser
digamos, el resultado, la línea que podemos observar. Incluso hay algunas que no son visibles en el espectro, dentro de nuestro espectro perceptivo. ¿Alguna duda de esto, chicos? Bueno, muy bien, continuar. Y bueno, después empezamos con lo de la radiación del cuerpo negro. Empezamos con la ley de desplazamiento de Wien, que es la frecuencia a la que ocurre la máxima radiancia, y aumenta linealmente conforme la temperatura aumenta. Recordemos que teníamos una especie de gráfica, pues un poco mal hecha de mi parte, pero de este tipo, que bueno, precisamente tenía la misma forma, ¿no? Independientemente de la temperatura, pero bueno, podía achicarse o agrandarse. Y bueno, también encontramos la relación de Stefan Boltzmann, en el que precisamente podíamos encontrar la potencia radiada por un cuerpo negro y relacionarla con una constante experimental que aquí tenemos y su emitividad, ¿no? Para un cuerpo negro perfecto, pues la emitividad sería pues igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, que para un cuerpo negro perfecto, pues esta parte no se tomaría. Y bueno, después vimos precisamente la forma de Rayleigh-Jeans, en el que relacionábamos una vez más el cuerpo negro a través de su radiación, digamos, con la temperatura, la velocidad de la luz y la constante de Boltzmann. Pero recordemos que este es, digamos, fundamentado a partir de la teoría clásica. Entonces, bueno, aquí se produce bastantes, digamos, inexactitudes, como por ejemplo, encontrar que se necesitan para ciertas cuestiones energía infinita, ¿no? Pero bueno, en realidad eso es algo imposible de ver. Entonces, bueno, es aquí, a partir de aquí que surge precisamente lo que conocemos como la catástrofe ultravioleta, ¿no? La catástrofe de Rayleigh-Jeans. Muy bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Insisto, solamente estoy retomando lo que se vio en las clases y haciéndolo en un resumen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me detienen y lo vemos un poquito más a fondo. Bueno, después vino, bueno, precisamente Planck a salvarnos la existencia de los físicos y produjo su ley de radiación en el que, bueno, precisamente empezaba a considerar la existencia de cuantos de energía. A partir de aquí, digamos que empiezan a hacer el concepto de física cuántica, de mecánica cuántica, ya que, bueno, como ustedes sabrán, el que algo esté cuantificado es que se ha dividido en paquetes, ¿no? Y precisamente aquí empiezan a surgir por primera vez la aparición de esta constante, la constante de Planck. La constante de Planck, como podrán ver en el resto del curso, pues va a ser fundamental para la mecánica cuántica. Y bueno, va a aparecer en todas partes, ¿vale? Para que se vaya familiarizando un poquito con ella, no tanto con el valor, porque bueno, siempre es consultable, pero sí para importancia, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Lo que les comentaba, pudimos observar o podemos estudiar que los osciladores pueden absorber o emitir energía en múltiplos discretos de energía fundamental cuantizada. Tal que así. Tenemos que las diferencias de energía siempre van a estar divididas, digámoslo, en fracciones, pues, en cuantos, ¿no? De energía y que van a estar involucradas directamente con la frecuencia de la energía de la partícula que lleva una partícula. Por ejemplo, si un fotón lleva cierta energía, cierta frecuencia, pues precisamente van a estar relacionadas a través de esa expresión. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Eso fue todo lo que vimos en estas clases, estas 3 clases. Estas primeras resúmenes son muy cortitos, después van a ver que se van a ir alargando cada vez más porque van haciendo temas un poquito más complejos, pero insisto, este va a ser como, digamos, la forma en que se van a llevar estas clases. Si me tienen y preguntan, pues por supuesto van a ser eh, extensas, ¿no? Y bueno, empezamos a ver el efecto fotoeléctrico, pero me pareció mucho más correcto dejarlo a la siguiente clase en la que podamos abordar más los resultados que conllevan las siguientes clases. Y bueno, aquí yo les presento un par de ejercicios. El primero de ellos conviene revisarlo debido a que, bueno,
podemos interpretar precisamente la energía que se libera en una reacción y podemos interpretar precisamente cuál va a ser. Bueno, voy a leer. En una reacción de fusión nuclear se combinan dos átomos de 2H para producir un átomo de 4H, ¿vale? Calcula la disminución de la masa en reposo en unidades de masa unificadas. ¿Cuánta energía se libera en esta reacción? ¿Cuántas reacciones de este tipo deben tener lugar por segundo para producir un watt de potencia? Muy bien, chicos. Estas unidades de masa unificadas suelen utilizarse para masas de átomos, porque digamos que son unidades muy pequeñas las que más se manejan. Y bueno, ahorita incluso se las voy a presentar en una conversión que hacemos, ¿no? Bueno, entonces podemos buscar en internet o en cualquier fuente cuál sería la masa atómica de un átomo de 2H y es precisamente de 2.014 U, donde U es precisamente una masa unificada. Por otra parte, la masa de un átomo de 4 helio es de 4.002 U. Por lo tanto, la diferencia de masa va a ser precisamente la diferencia entre dos átomos, recordemos que son dos átomos de 2H, menos lo que se convierte, ¿no? Que sería una masa de 4H. Entonces, bueno, el resultado precisamente sería 0.02156. Ahora, como tenemos que una unidad de masa atómica, de masa unificada, perdón, es precisamente 1.660, que es lo que les comentaba, es una fracción muy chiquita en unidades estándares de kilogramos, y precisamente para este tipo de casos utilizan estas unidades unificadas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos precisamente que al utilizar la expresión para la energía en reposo, podemos obtener precisamente cuál va a ser la energía que se libera en la reacción. Entonces, bueno, multiplicamos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y le tomamos el factor de conversión, ¿no? Recordemos una vez más que estas son las masas unificadas y podemos obtener precisamente cuál va a ser la energía liberada por esa reacción. Si se dan cuenta, también son órdenes de magnitud muy chiquitas. Y bueno, a partir de eso podemos deducir cuánto sería necesaria, cuántas reacciones serían necesarias para producir un watt de potencia. Recordemos que un watt es un joule por segundo. Y bueno, como sabemos que una reacción precisamente produce esta energía, pues multiplicamos el número de reacciones que se necesitan para producir un joule, lo despejamos y encontramos que precisamente van a ser 2.6137 por 10 a la 11, o sea, una cantidad brutal de reacciones por segundo para encontrar un watt de potencia, ¿no? Para producir un watt de potencia. ¿Alguna duda en este pequeño ejercicio, chicos? Entonces, bueno, más allá incluso de revisar este concepto de la energía en un ámbito relativista, podemos ver que tiene muchas más aplicaciones, como por ejemplo ya empezar a introducirlo en esto de relacionar átomos. Y bueno, más tarde durante el curso vamos a ver que también se puede utilizar para la mecánica. Muy bien. Bueno, finalmente vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el que mostramos que la fórmula de Balmer se puede reducir precisamente a la fórmula de Rydberg, ya que no lo probamos en clase. Pero bueno, siempre que la constante de Rydberg se relacione con la fórmula de Balmer a través de esta expresión. Entonces, bueno, vamos a partir precisamente de la fórmula de Balmer, que era lambda es igual a la constante de Balmer, que habíamos visto anteriormente, expresada como 3.364.56, pero bueno, esta es precisamente la misma parte, ¿vale? Para que no haya lugar a dudas. Entonces, bueno, tomemos el inverso multiplicativo, es decir, volteamos, digámoslo, la tortilla y podemos encontrar esta expresión. A partir de aquí podemos empezar a desarrollar un poquito. Vemos el 4 como un 2 al cuadrado. Y bueno, precisamente a partir de aquí sacamos el 2 al cuadrado, ¿vale? Recordemos que esta parte pues tenía una parte que ya estaba multiplicándose. Y bueno, aquí el 2 al cuadrado está también dividiéndose aquí, ¿no? Ahora se podemos hacerlo como un 1. Y bueno, por hipótesis, tenemos que precisamente la constante de Rydberg va a ser relacionado con la constante de Balmer precisamente por esto que convenientemente sacamos, ¿no? Entonces, bueno, la convertimos en la constante de Rydberg y desarrollamos un poquito más, ¿no? En realidad teníamos ya que es n al cuadrado entre n al cuadrado 1 entre 2 al cuadrado, ¿no?
Y aquí precisamente se nos van los dos al cuadrado y obtenemos que es la fórmula Rydberg, ¿no? Recordemos que la fórmula Rydberg permite obtener digamos, las series, las formas, las líneas que se obtienen para diferentes elementos. Y bueno, siendo la fórmula de Wagner un caso específico para n igual a 2, ya que, bueno, precisamente K va a ser mayor que n siempre, ¿no? Y precisamente en este caso, pues recordemos que Wagner es un caso específico en el que la K, en la fórmula de Rydberg, está acá, es precisamente 2, ¿no? Y bueno, renombramos n igual a k, ¿vale? Para tener congruencia y recuperar tal cual nuestra ecuación de Rydberg. Muy bien, chicos, esos serían el par de problemas que les traigo. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, pues voy a dejar de grabar entonces.